Bueno, terminamos de escuchar este hermoso tema y seguimos en esto que es los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. Continuamos con este bloque, ahora con nuestro compañero Carlos Botex, que estamos trabajando, la verdad que los dos estamos trabajando. Estamos multitasking, eso para tomar inteligencia artificial, buscar al ángulo. Lo que permite el celular es que estemos trabajando mientras estamos haciendo radio, que es la verdad que una pasión, una belleza. Poder hablar, poder conversar, poder escucharnos. Buen día a toda la audiencia, perdón que nos saludé primero. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás, Carlito? Bien acá. ¿Podemos arrancar o te...? Como todo miércoles. Sí. Como quiebra la semana, ¿viste? Se juntan lo del lunes y el martes y hay que preverlo el jueves y el viernes. Claro. Entonces... Pero vamos. Miércoles, día bisagra. Bisagra. En la semana, ¿no? Sí. Sí, porque viene todo lo que uno ya trabajó y hay que ya empezar a ver la semana que viene, digamos, ¿no? Entonces, la próxima semana. Pero vamos. Vamos. ¿Mate? ¿Vas a tomar? Por favor. No me trajo la factura hoy, Claudio, que me prometí. Pero bueno, estamos. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Vamos a hablar con producción para ver cómo podemos solucionar ese tema. El operador productor que se está calzando los auriculares ahora en este momento, ¿no? Creo que por los gestos que hace que no le puedo ver toda la cara. Ahora sí le veo parte de la cara, pero se está riendo y está diciendo bueno. Bueno, Carlitos. Sí. La coyuntura política nos marca día a día, depara novedades semana a semana. Este año, la verdad, que es un año de los más movidos que yo recuerdo, y esto que tengo un par de años y por lo menos me intereso en la cuestión pública también desde hace, no sé, los 13, 14 años. La realidad política te obliga o a aislarte completamente o a estar medianamente con conocimiento. Sí, la verdad que estamos en un... Ya que usamos hoy el miércoles como bisagra, parece ser que al fin estamos llegando al momento bisagra del primer tiempo del siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Y quizás cuando ingresamos a este siglo veníamos de un derrotero, si se quiere, de la política, o el comienzo de ese derrotero, de esa crisis de representatividad. Veníamos de un gobierno a implementar en los 90 políticas neoliberales, con una fuerte presencia, ¿no es cierto?, de su representante en la presidencia. Pero todo, posterior a eso, empieza en un banquineo, si se quiere, y en esta crisis de representatividad que hoy en día se traduce en una crisis de la política, ¿no es cierto? Uh-huh. Una crisis que hace que la convocatoria, y por ahí toco un poco de costado el tema que íbamos a hablar hoy, hace que la convocatoria al voto mismo, al voto popular, al voto democrático, que es si se quiere, la herramienta que tiene el ciudadano para expresar su voluntad, ¿no es cierto?, de elección. Bien, se viene arrastrando, ¿no es cierto?, del comienzo del siglo. Siglo XXI, comenzamos con un gobierno de la Alianza, con un gobierno no termina, con 5 presidentes en una semana, con una renovación, un rejuvenecimiento, ¿no es cierto?, de la política a partir del 2003, que sin embargo sigue arrastrando, más allá de ciertos personalismos y de cierta líderes políticos de fuerte carácter, muy hegemónico, sigue arrastrando una crisis que hoy en día se traduce ya una crisis de representatividad de los partidos tradicionales políticos y, ¿no es cierto?, una crisis hacia la ciudadanía que se expresa en una poca convocatoria, que bueno, nosotros vamos yendo de un lado al otro, a veces nos alarmamos un poco, a veces leemos algo y decimos, bueno, sí, siempre en las PASO hay poca convocatoria y en las generales se levanta, pero estas PASO han marcado, ¿no es cierto?, quizás algo un poco más alarmante, que es
el bajo nivel de participación, ¿no? Una muy baja convocatoria, y el candidato más votado por fuera de un partido tradicional, si se quiere, de una coalición o un frente de partidos tradicionales, y además rememorando ideas que ellos bien mismos lo dicen. Sí, Hace 200 años no se discuten las ideas, y deberíamos preguntarnos por cuáles son esas ideas y si no hemos superado ciertas ideas para no discutirlas más, ¿no es cierto? El debate interesante, en realidad, lo que me diste pie, y quizás a un tema que muy de actualidad ayer a la tarde, que estaría bueno hablar sobre respecto del debate de ideas. Hubo un candidato que debatió a los gritos con una periodista que le hizo una pregunta, y este país no deja de sorprender, la verdad que este país no nos deja de sorprender. Se reeditó en Salta un debate que había pasado oportunamente entre el creador del keynesianismo, John Maynard Keynes, con unos economistas norteamericanos respecto de la paternidad de su teoría económica, ¿no? Mira la cosa que estamos hablando. Esto estamos hablando de astrología. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener un ministerio de horóscopo chino. Pero bueno, respecto de ese debate de ideas que decía el compañero, el debate de esas ideas económicas, digamos, ¿no? Pero lo que quería y lo que estoy viendo acá es que lo que vamos a volver a hablar respecto de un trabajo. Esto realmente me genera tanta gracia. Vamos a volver a hablar de un trabajo de opinión pública hecha esta vez no es por el CONICET, pero sí por una red de universidades públicas que incluye la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Río Negro y nuestra universidad local, la Universidad Nacional de Misiones. El título del trabajo es Subjetividades políticas en tensión durante la pandemia y pospandemia en Argentina. Bueno, todo un género literario, el título de los papers de ciencias sociales. Pero este trabajo, un trabajo del que venimos sacando bastante material y lo venimos presentando todos los miércoles, hay que ser honestos y decirles que es el único trabajo que acertó de alguna manera cómo iban a salir las elecciones. Estos años electorales son años muy prolíficos para aquellos que tienen consultoras políticas, ¿no? Que con determinados herramientas cualitativas, cuantitativas, tratan de predecir o utilizan como predictores de para dónde va a ir la opinión pública, en este caso, ya sea para comprar un determinado detergente o para votar un determinado candidato, ¿no? El valor de todos estos trabajos están rondando, se parece que están presupuestados en $500.000 más o menos, en el cual utilizan diversas metodologías, algunas metodologías, corregime, cualitativas, que se llaman los focus group, en los cuales no le dicen a quién va a votar, sino que le van haciendo una serie de preguntas respecto de sus sensibilidades, sus representaciones, sus subjetividades. La gente va contestando y de eso se puede llegar a extrapolar, digamos, tomados esos casos particulares, se extrapolan a casos más generales. Entonces, si yo entrevisto, supongamos, a una mujer escolarizada de 50 años que terminó la universidad, le hago una serie de preguntas sobre determinados temas de actualidad política, sé cuál va a ser eventualmente su alineamiento político, después le pregunto a quién va a votar, entonces yo puedo extrapolar eso y decir, todas las mujeres de 50 años que tienen escolaridad avanzada respecto a estos temas tienen tal opinión formada y pueden ir hacia ese lado. Todo eso falló en estas PASO. Sí. Todo eso falló en estas PASO porque si uno veía los programas, todos estos, digamos, tanto los formadores de opinión, los periodistas, los comunicadores y sus entrevistados que vienen de consultoras, son políticos, uno intuía que el resultado de las PASOs iría hacia dónde. Quizás, obviamente se sabía que el candidato del oficialismo, actual ministro de Economía, iba a sacar
tenía de piso un porcentaje de votos, no se sabía cuánto iban a sacar sus contrincantes, especialmente la interna de Juntos para el Cambio, una interna muy tensionada desde lo ideológico en muchos extremos, con dos candidatos muy marcados y alguien que se lo daba por derrotado, que era Milei, y el resultado fue completamente distinto, porque Milei, que parecía un outsider, un tipo que estaba afuera, terminó siendo el candidato más votado en esas pasos, y el que se pensaba que iba a obtener una mayor performance terminó perdiendo, que en este caso de Larreta. Porque digamos que la elección salió 30 para Milei, 22 para 21 para Massa, 16 para Patricia Bullrich y 10 para Larreta. Esa fue, digamos, y quedaron en pole position solamente los tres candidatos mencionados al principio. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó a que a todos esos consultores se les escapó la tortuga con un Milei al que no le daban más de 15 puntos? Porque evidentemente pareciera ser que no es un fenómeno escindido, o sea, es un fenómeno solamente nacional, no es un fenómeno local. Lo demostraron las elecciones que hubo en Río Tercero, provincia de Córdoba, en la cual el candidato libertario salió tercero lejos. Localidad cordobesa que recuperó, que retuvo en su poder un radical perteneciente a Juntos para el Cambio y perteneciente a la escudería de Evolución, perdiendo en esta elección el oficialismo cordobés o el llamado cordobesismo. Entonces se demostró que en las elecciones locales, evidentemente la escudería de la Libertad Avanza no tiene la misma performance que en las elecciones nacionales, y todos auguran más o menos un escenario hoy por hoy de balotage entre Milei y el candidato del oficialismo, que es Massa. A esa situación, desde los cuarteles, digamos, de Juntos por el Cambio y de la candidata, que es Patricia Bullrich, trataron de introducir un game changer, o sea, una especie de jugador, trataron de incorporar un jugador para que le dé, porque ante la necesidad de que mucha de la campaña va a pasar por una cuestión económica, para eso necesitas a alguien que maneje de economía, pero también necesitas a alguien, y esto me parece que pudo haber sido un buen candidato, necesitas a alguien que te pueda explicar la economía en 3 sencillos pasos, y algo que pueda ser inclusive cortado para un video de TikTok. En este caso, el Juntos para el Cambio selló un acuerdo programático con Carlos Melconian, un economista neoliberal muy conocido, fue inclusive, nadie se recuerda, pero después vamos a pasar por ahí un video. Yo recuerdo haber hecho hace mucho tiempo un curso de marketing político en el cual nos mostraban una entrevista, y era justamente lo que no había que hacer, era una entrevista que le habían hecho Carlos Melconian cuando Carlos Menem en el 2003 se jugaba el balotaje en contra de Néstor Carlos Kirchner. Y nos mostraban qué es lo que no había que hacer. Justamente era en una entrevista que le habían hecho a Carlos Melconian, que se había mostrado el armenio despeinado, barbudo, porque nunca se arreglaba, y dijo, bueno, así no se pueden presentar. Pasó mucho tiempo, cambiaron las sensibilidades, pero Carlos Melconian volvió. Inclusive tenemos que dedicarle un capítulo a esto, solamente por una cuestión, que Carlos Melconian, que es un político del puerto, es un político porteño que representa a determinados intereses comerciales siempre del puerto, de la gran grieta argentina, fue fichado por una fundación de un carácter más industrialista, como es la Fundación Mediterránea, la fundación que dotó de cuadros económicos cuando Carlos Menem hizo la reforma del Estado en la década del 90, porque Cavallo es parte de la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea está bancada por empresarios, por grandes empresas argentinas, entre ellos Arcor. Delante de la Fundación Mediterránea está la hija de Pagani, Pia Pagani, y ellos ficharon, digamos, a un economista porteño, en este caso Carlos Melconian,
Y Carlos Melconian no se cansa de decir en cuanto programa va que ellos, o sea, él y la Fundación Mediterránea detrás, y las grandes empresas argentinas detrás, tienen el programa económico para el próximo gobierno sin importar el signo político que sea. En esta oportunidad, inclusive, tanto fue así que hubo charlas, hubo una gran charla en que él contó que se había reunido en el departamento de Recoleta con Cristina Kirchner y habían hablado de economía durante un par de horas y que habían coincidido un punto. Inclusive muchos dijeron que esa famosa conferencia de prensa que da Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, reconstruido Teatro Argentino de La Plata, en el que ella hizo una serie de consideraciones económicas respecto de la Argentina bimonetaria, que eso había sido producto de charlas con Carlos Melconian que le está empezando a dar letra porque saben que el punto débil de la actual candidata Patricia Bullrich es la economía, porque pasó a decir una serie de burradas en el cual está jugando en contra y ve que están quedando licuados y están quedando fuera de la discusión que están dando básicamente Massa, que está operando todos los días como ministro de Economía, Milei, que tiene un lenguaje bastante claro, se está desdiciendo y desdiciendo si va a haber dolarización o no, y por otro lado han perdido mucho terreno juntos para el cambio y por eso necesitan traer algún economista de peso que pueda explicarle el programa económico, un programa económico que no sabe Patricia Bullrich. Tanto fue así que Patricia Bullrich dijo que cuando ella asumiera iba a ir con una cámara de video a ver si existían verdaderamente las reservas en el Banco Central, hasta que alguien le dijo, no señora, esos son asientos contables, digamos, eso no existe, digamos, físicamente. Entonces, así está el tablero económico, así están los protagonistas jugando hoy por hoy en la Argentina, en esta Argentina que día a día, después de una devaluación del 20%, todo se ha encarecido, hay muchos artículos que no hay lista de precios, comienza a haber algunos faltantes en góndola, hubo algunas medidas que no van a ser aceptadas ni por los privados ni por el sector estatal, nacional, provincial y municipal, o sea, este bono. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Todo esto recuerda o al 89 o al 2001, pero todos hablan de los que están jugando, pero nadie habla de los que no fueron a jugar. Que me parece que es ese casi 40%, 35 a 40%, porque que no fue a votar en las elecciones PASO, y decimos que no fueron a votar porque las PASO y las generales anteriores tuvieron los siguientes puntos de concurrencia: 75 en la PASO del 2019 y en la elección general y en el balotaje llegamos a tocar el 81%. En esta elección PASO de 2023 tuvimos un 65, creo que más menos, o menos 64. 64% de votantes, lo que se traduce en que no fue a votar un 38. Sí, o al revés, un poquito más de la mitad fue a votar más. Bueno, podemos hacer un poquito más de la mitad, pero quienes no fueron a votar, sabemos que si hubo, supongamos, un 35 que no fue a votar, sabemos que la mitad, un 17%, iba a votar. Ese 17%, estamos hablando de que sería números más, números menos, estamos hablando de 5 millones de personas. Son prácticamente 5 provincias de Misiones, ¿no? 2 ciudades de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esa gente que no fue a votar? Sí, el balance que hace, o la lectura que hace esta nota que leímos, quiénes son... Un informe, digamos, el informe que leímos. Es que entre las PASO del 2019 y las generales aumentó un 14% el nivel de votos de gente que fue a votar, ¿no es cierto? Hoy en día parece difícil, o hay que ser muy optimista para pensar que podemos llegar a tocar el 80% en las PASO o el 75% de participación en las PASO,
Que de igual forma ya sería, estamos hablando de un 5, un 10% más de lo que se reflejó en todas las elecciones Ujú. provinciales. Ahora, es interesante saber, ¿no es cierto?, quiénes son, porque justamente post paso todavía ninguno de los tres candidatos por lo visto ha dado en el clavo de cómo convocar, ¿no es cierto?, a esa gente. Claro. Y que no es un poco lo que transmite el informe, no es gente no politizada, no es gente que no le interesa la política, sino que un poco lo que estamos hablando en programas anteriores es el desencantamiento con la política y la típica idea de al final son todos iguales, no sirve para nada y no cumple la función de Ujú. mi voto, no cumple en la representatividad. ¿Viste lo vamos por ahí a algunos aspectos metodológicos, porque lo que estamos hablando fue un estudio hecho sobre los que no fueron a votar, o sea, lo que se calcula que no fueron a votar, quiénes son, qué piensan, y vos viste cuál fue la característica, digamos, de este trabajo, cuál fue una de las características metodológicas que a mí me llamó mucho la atención. ¿A cuál te referís? Claro, porque el trabajo fue utilizando, digamos, se utilizaron redes sociales, ¿no? Claro. El origen fue de este estudio que estamos hablando, que fue el único estudio que le acertó y que le parece que sigue acertando, respecto como pronóstico, era una publicidad, algo que se llama el clickbait, o sea, una carnada, en la cual decía, queremos saber tu opinión respecto a la realidad política argentina. El sorteo, decís vos. Y había un sorteo de una notebook. Entonces uno estaba scrolleando en Facebook y veía, queremos saber tu opinión respecto de la situación económica, qué pensás de la política económica argentina, ganate una netbook. Contabilizaron que clic hicieron alrededor de más de 2 millones de personas. Entraron a ver qué significaba eso. O sea, se detuvieron 2 millones y medio de personas. Entraron a ver 1.700.000 personas. Entraron a ver el formulario 40.000 personas y alrededor de 5.000 personas rellenaron todo el formulario. ¿No? Sí. Por lo cual, ellos, esto para saber, digamos, obviamente, cómo se sabe, porque la Big Data se puede analizar, digamos, porque Google funciona así, y detrás de la información que Internet te parece que es gratuita, en realidad es Google que te está sacando información. Entonces sabe si vos estás cliqueando, supongamos, entras a un determinado sitio y buscas un taladro, pero saben de que vos vivís en tal lado y sabe que vos siempre estás buscando herramientas, evidentemente van a saber y pueden direccionar la publicidad o pueden de alguna manera monetizar esa información. Uno, cuando entra a internet, uno brinda un montón de información porque te pueden georreferenciar, pueden saber cuáles son tus gustos, porque aparte saben tu género, tu edad, tus gustos. Como dijo Boris Johnson en la Asamblea de las Naciones Unidas, Google sabe más de mí que mi mujer. ¿No? Entonces, a través de la Big Data, se pudo determinar las características de estas personas y dio un resultado notable. Yo no sé si a vos te pareció la misma conclusión de este análisis que la que tuve yo, que gran parte de los que no fueron a votar, de alguna manera, son personas que estarían en un encuadre ideológico. En realidad establece 2 cuadros, pero los más representativos son aquellos que están, digamos, en un cuadrante ideológico de más neoliberalismo o más proyecto nacional y popular, más autoritarismo, más liberalismo. Hay un sector que parecería ser que está en el cuadrante de más predispuesto a políticas llamadas nacionales y populares, Sí. y mucho más liberales en lo político, digamos.
Y un sector menos representado son los que se encuentran en el cuadrante de más neoliberales, pero también mayor autoritarismo. Y con un dato que este informe me llamó mucho la atención, es algo que ya viene diciendo, por ejemplo, Durán Barba, que es la bronca de la derecha, ¿no? Aquellas personas que, como vos dijiste, esa crisis de representatividad, ¿cómo se representa? Yo no me siento representado por estas políticas. Ni siquiera siento que estas políticas son en mi contra. Siento que estas políticas públicas a mí no me interpelan. Claro. No están preparadas para mí y yo me considero parte de una mayoría, ¿no? La famosa mayoría silenciosa. Ese concepto de bronca de derecha, que por ejemplo en Estados Unidos se traduce como, son aquellos trabajadores blancos del famoso Roosevelt, o sea, del cinturón oxidado, digamos, son aquellas, la cuenca industrial de Estados Unidos, que Estados Unidos está cambiando porque las empresas industriales se están yendo a China, primero se fueron a México, y son hombres blancos enojados, ¿no? Y que están en contra, por ejemplo, de todas las personas que se encargan ahora del sector tecnológico, porque para ellos una empresa es algo que tiene fierros. No. Claro, algo tecnológico, algo que no existe, algo que está en la nube. Aparte estas personas tienen cierta diversidad, por decirlo de manera, no solo sexual, no solamente de género, sino también hasta étnica, en el caso de Estados Unidos. Entonces hay un sector que se siente poco representado y se le puso un mote muy peyorativo que es bronca de derecha. Proceso similar, por ejemplo, a las protestas que hubo en París en el 2018 con los gilets jaunes, los chalecos amarillos, en los cuales eran juntamente de vuelta, digamos, Claro. algo que fue, por decirlo de alguna manera, un sector que fue hegemónico, llamamos hombres blancos de mediana edad, que están completamente Ahí enojados, estamos nosotros. que están completamente enojados porque hay políticas que sienten que esa crisis de representatividad, que siempre la repetimos, me parece que son políticas que no están dirigidas a ellos y ellos se sienten que son la minoría, la mayoría. Claro. Pero a su vez también, y creo yo que comparto en lo que vos decís, estas pasos, y lo muestra un poco, ¿no es cierto? Obviamente queda evidente en el resultado, pero quienes perdieron más votos, o quienes sufrió más el que los ciudadanos no hayan ido a votar, sigue siendo el Frente para Todos y Unión por la Patria sería. Si se quiere, si podemos llegar a armar dos polos, donde Unión por la Patria está en un lado y en el otro lado está Bullrich y Milei sería. Sí, los dos candidatos antiperonistas, por decirlo Sí, de si alguna se manera. quiere, ¿no es cierto? Pero a la vez también refleja un poco que no es solo la clase media el desencanto, sino que también son los sectores populares que obviamente son los que más sufren el impacto, pero muchos sectores populares, dirigentes de la CCC, han salido a decir justamente que, si bien los que más sufren el impacto de la crisis económica son los sectores populares, ya la vienen sufriendo hace por lo menos 15 años, ¿no es cierto? Y que justamente, aludiendo a lo que vos decís, los que no soportan sufrirla son la clase media. Son Claro. esa franja blanca o esa clase media no está dispuesta a sufrir la crisis económica. Y ahí es donde aparece el quiebre, ¿no es cierto?, con la política. Porque no me pudiste solucionar. Ascendí, me convertí en clase media o me mantuve siendo clase media y ahora me está diciendo que quizás tenga que bajar, y eso es lo que Eso no pienso renunciar. no pienso renunciar a Y- eso, y por lo tanto tampoco eventualmente- te voy a... Y eventualmente pienso de alguna manera dar batalla con las herramientas que tenga a mano, votándote en contra. Claro. Y después yo creo que dentro de la crisis política, ¿no es cierto?, y cómo se da, ¿no es cierto?, cómo expresa la política los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, en cuanto al peronismo, yo creo que ha caído en una trampa
Porque justamente el peronismo surge en el 43, en el 45, y junto a él, o por consecuencia del surgimiento del peronismo, surge el antiperonismo. Si se puede tener una lectura, que no surgió el anti-irigoyenismo o tan fuerte como o el antirradicalismo sería. Por distintas situaciones y por un contexto histórico concreto. Hay unos 20, 25 años de diferencia. Ahora bien, en la trampa, si se quiere, política, discursiva que ha caído a partir del 2014 en adelante, el kirchnerismo, el peronismo, es justamente construir su política como anti algo, y eso es lo que mucho se le está reclamando ahora, que hay que salir a enamorar con la política o a dar cuenta de cómo es la gestión o qué significa el Estado presente y todo eso. Pero es la trampa en la que ha caído, que se empezó a manifestar como anti algo. Y el peronismo no puede manifestarse como antagonista o reflejo de lo que no hay que hacer. Claro. Creo yo, hasta el 2009, 2010, se ha tenido bien presente quién era, a cuáles eran los sectores a los que había que confrontar con la 125, ¿no es cierto? Ahora, el 2014 para adelante, y el 2015 fuertemente, lo único que se ha dicho es anti tal cosa. Anti-Macri en el sentido, y bueno, sirvió para justamente ganar las elecciones en 2019. Ahora, esa lectura, bien lo decíamos el miércoles pasado, esa lectura, Milei la tuvo para decir, yo no soy ni anti vos ni anti vos. Ustedes están en el mismo sector, son la casta. Y es justamente ese discurso que le ha dado el piso para decir, si vos no crees en la política, no crees en ellos. No descreas en mí. Poco importa que la realidad te demuestre que Milei puede llegar a ser un hijo mismo de la casta o de otro sector de la casta, sí. Básicamente porque fue el jefe económico, digamos, del Grupo América de Urnequian, uno de los principales receptores de plata de obra pública, digamos, el dueño de todos los aeropuertos de la Argentina. Poco importa eso, digamos, ¿no? Y que inclusive haya sido lanzado a través del Grupo América, digamos, esto es cierto porque Milei dice, quiero agradecer a dos personas, ¿tá? A dos personas por haber llegado donde yo llegué. Una es una persona que partió, que es su mentor ideológico, que es Bertie Venegas Lynch, y el segundo le dijo, sos vos, Ale Fantino. Claro. Ni siquiera le llamé a mis padres, aunque después andan diciendo que en realidad los padres estuvieron en el búnker de Milei ese día, y después desde el entorno de Milei salieron a decir que Milei no los había visto, pero que las personas estaban. Creo que es parte también de la construcción del personaje. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Es el niño abandonado que resurge. Bueno, no soy psicólogo, así que mucho no voy a opinar. Hay una cuestión de Moisés, ¿no? Sí. Mesianismo. Del mesianismo, ¿no? Sí, el líder mesiánico, ¿no es cierto? De la ceniza surge el león sería, ¿no es cierto? Sí, utiliza la figura del león. Pero mucho más, y escarbando un poco, damos cuenta de que es muy, muy partícipe de esa casta que él suele criticar. O si se quiere, de un sector industrial, ¿no es cierto? O económico. Muy concentrado. De poderío económico muy concentrado, que siempre ha contribuido a la casta política porque es justamente de la que saca beneficio. Son sectores concentrados de poder y económicos que se favorecen a costas del Estado, a costas del desarrollo de políticas de infraestructura del Estado. Claro. A nadie le sirve hacer un aeropuerto si no existe la posibilidad de que el Estado financie su propia aerolínea, pero a la vez habilite rutas aéreas a otras empresas. A nadie le sirve que el Estado expanda su fibra óptica para que llegue a todos internet y cable. Y de eso se benefician dos o tres empresas. Dos o tres empresas que son dueños de canales de televisión, de streamer y un montón de redes que se expanden por abajo de esa gran carátula. Con el cual nos permite, por ejemplo, estar hoy al aire, ¿no? Justamente. Muchas de nuestras transmisiones en streaming. Entonces, si se quiere, correspondencia lateral o esa cuestión
lateral de decir, no me sirve el Estado, pero yo me vengo enriqueciendo de todas las políticas de ampliación del Estado, porque tengo los negocios justamente. Es como Sí. Techín diciendo que está en contra, pero Techín es el dueño del aluminio en Argentina. Y el cemento sería. Y del caño sin costura. Claro. Bueno, hay una cuestión que me parece que es interesante, pero hasta tan claro, hasta que ellos mismos en el discurso dice, yo lo que no quiero, no es que quiero menos Estado, yo lo que no quiero es que el Estado, de alguna manera, le apoya a determinados sectores que le está apoyando ahora, sino que quiero es que se vaya hacia otro lado. Digamos, no es que se va a acabar el gasto público ni Claro. que van a dinamitar. En realidad lo que quieren es que vaya, el gasto público esté direccionado hacia otro lado y no hacia el que está ahora, digamos. Se En centraliza definitiva, y se concentra. todo es una pelea por el botín estatal, en Claro. definitiva, ¿no? La política. Bueno, con esto vamos, son 10:04 de la mañana, con esto vamos terminando este programa que es Los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. Estamos en duplex por nuestra casa FM FOL y también por FM Zapucay. Le mandamos siempre el renovado saludo a Adrián Chávez y a su populosa audiencia. Nos vamos a volver a ver mañana con Alberto, con Patricia a partir de las 8 de la mañana, con invitados. Y en esta semana hermosa que estamos viendo, no hace calor, no hace frío. Así que, Carlos, gracias por tu presencia Gracias, Claudio. y por el aguante. Y nos vamos a volver mañana. Que tengan una buena jornada. Buen día.